Estamos con Gabriel Ferrer, un gran luchador pro vida que nos hemos conocido por las redes sociales en el fragor de esta lucha. Bueno, primero agradecerte, Gabriel, por esta entrevista para esta Novel Radio Cubo de Trevelin Chubut y pedirte en primer lugar que le cuentes a la gente quién es Gabriel Ferrer y cómo y por qué empezó esta lucha pro vida. Hola Leandro, ¿cómo te va? Bueno, antes que nada te agradezco mucho la entrevista, la posibilidad de poder transmitir de alguna manera eh, una voz que en este caso tengo el privilegio de que sea la mía, pero hay muchas esperando ser escuchadas. Y bueno, y saludar y agradecer también a toda tu audiencia que seguro irá increciendo eh, con el paso del tiempo. ¿Quién es Gabriel Ferrer? Y Gabriel Ferrer es un ciudadano común, una, una persona, padre de familia, con muchas fallas, con muchos problemas económicos, como todas las personas, que cuando se dio cuenta que atacaban, que estaban atacando la vida, salió con sus uñas y sus garras a defenderla porque ha pasado algo. eh, yo soy provida de nacimiento, siempre digo yo, porque he luchado por vivir. He luchado por vivir, he luchado por crecer sanamente, adhiriéndome a la lucha de mis padres, con todos sus errores y eh, con todas sus gracias y dones. Eh, Hemos luchado siempre por por el bien común. Y la vida es el primer bien común, por eso es el primer derecho. Si no tenés derecho a vivir, no tenés derecho a nada. ¿Qué derecho podés tener si te quitan el derecho a la vida? ¿Podés tener derecho a trabajar o a una vivienda? ¿O derecho a la educación? ¿O derecho a la salud? No, no podés tener ningún tipo de derecho si no tenés el derecho primario, que es el derecho a la vida. Eso es un derecho. Derecho a la planificación familiar, lo tenés, ¿sí? Cuidándote. Tenés derecho de decidir con quién te acostás y en qué circunstancias. Pero una vez que se generó una vida, sea queriendo o sin querer, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de esa otra persona que empezó a engendrarse en tu vientre y tenés derecho a cuidarla, como también tiene el derecho el padre. El padre no puede desentenderse e irse, el padre tiene que hacerse cargo. No importa si fue queriendo o sin querer, tiene que hacerse cargo porque es una vida y esa vida tiene que ser cuidada. Eh, ¿Quién es Gabriel Ferrer? Gabriel Ferrer es una persona que cree en la vida, que cree en la familia, más allá de, de cuán bien nos ha ido o me ha ido o no en la vida. Gabriel, en el transcurso de este año y medio largo ya de lucha pro vida he visto grietas entre los propios pro vida, aquellos que son de izquierda, aquellos que son de derecha, aquellos que son católicos, otros que son protestantes, aquellos que defienden al Papa, otros que atacan al Papa, en fin, distintas posturas bien firmes que hace que el grupo Provida no pueda ser un movimiento monolítico. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Vos crees que tenemos esperanza de poder armar un grupo, un frente
para participar en las próximas elecciones con probabilidades de éxito? ¿Crees que necesitamos un líder? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en base a esto que me preguntas, es una pregunta interesante. Para empezar, no creo que haya gente de izquierda entre la gente provida, porque la gente de izquierda en realidad está en contra de todo. Hay, hay gente, la gente de izquierda está en contra del orden y evidentemente si estás en contra del orden estás en contra de la ley y quieren poder hacer lo que quieran, que nada les impida hacer lo que quieran. Si eso implica querer matar a alguien, quieren poder matarlo sin que la ley los condene, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, más allá de todo, sí es cierto que hay distintas, eh, digamos, ramas dentro de la gente provida, porque ser provida no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, vos podés ser provida y ser católico, podés ser provida y ser evangélico, podés ser provida y ser agnóstico, como de hecho hay muchos. A mí me parece que el error más grande que cometemos los provida es mezclar el movimiento con la política. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque un movimiento es algo que, que une a un montón de personas tras una meta. Como por ejemplo, salvemos a las ballenas. No importa si sos católico, si sos liberal, si sos nacionalista, si sos de izquierda, de derecha, no importa nada, vamos a salvar las ballenas. Entonces todos estamos en ese movimiento, por eso se le llama movimiento, porque todos van empujando para lograr salvar las ballenas, por lo menos protegerlas. Cuando dicen salvemos los bosques, lo mismo. Cuando dicen salvemos las vidas, lo mismo. El problema es cuando unos pocos se creen que hacer política es tener un cargo. Entonces ahí ya entran en juego otras cosas. Están los que creen de buena fe que hace falta estar en política para, para torcer las cosas. Están los que aprovechan eso y dicen, uy, mira, todos quieren impulsar a alguien en la política para, para estar, para llevarlo pro vida. Entonces, de pronto yo me hago pro vida y les digo a todos, che, yo soy político, vengo de la política, soy pro vida, impúlsenme a mí. En realidad lo que quiero es tener un cargo, pero uso la bandera pro vida porque creo que esa bandera pro vida tiene un cierto cúmulo de votos. Entonces se empieza a prostituir y a dividir, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, es cierto, yo soy pro vida y vos sos pro vida, pero vos pensás que la economía es otra cosa, no lo mismo que yo. Y que los derechos humanos son otra cosa, no lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque un movimiento político no puede basarse en lo pro vida. El ser pro vida, nosotros hace un tiempo no votábamos por si era pro vida o no era pro vida. El ser pro vida era de hecho. Nadie piensa en votar a alguien para que mate a otro. Incluso los partidos como el MST, que llevaban en su propuesta el aborto, no los votaba nadie. Y eso no era casualidad. Entonces, el tema pasa porque el movimiento pro vida no va a convertirse en un partido. Pueden salir 20 partidos de la gente que es pro vida, porque hay gente pro vida que era radical y hay gente pro vida que era peronista. Y un peronista no se va a hacer radical porque el radical es pro vida. Y un radical no se va a hacer peronista porque el peronista es pro vida. O sea, no tiene nada que ver eso. Acá estamos hablando de cuestiones que son básicas. Por eso yo recién te dije,
Yo soy pro vida desde el nacimiento, porque luché para vivir y hoy lucho para que otros vivan. Y en ese luchar por que otros vivan, eh, no es que yo tenga que salir a defender la vida, es una cosa de, o sea, hoy nosotros estamos racionalizando y normalizando cosas que no son normales. No puede ser que estemos hablando de que el Estado, que nos tenemos que poner en contra del Estado porque el Estado quiere matar gente. No puede ser, es algo ilógico, es algo barbárico. Pero lamentablemente hoy estamos en ese trajín. Entonces la gente sale desesperada a buscar soluciones y en esa desesperación por buscar soluciones se piensan que si estuviesen en el poder ellos podrían decidir tal o cual cosa y es una mentira porque tampoco se maneja así el poder. Tampoco se maneja así. Pero sí el poder del pueblo, el poder del pueblo, el poder de la masa, el poder del movimiento es mucho mayor que el poder de cualquier diputado, senador, gobernador o presidente. En definitiva, y respondiendo la pregunta, yo creo que tenemos referentes, pero no son los referentes, esos referentes que nos imponen, son referentes naturales. Son personas donde la gente se ha identificado con esas personas, entonces las sigue, las escucha, porque lo que dicen esos pocos es lo que quieren decir muchos. Entonces son referentes naturales, son referentes que no se han propuesto por dinero o por algún interés especial, son referentes que realmente representan a una masa importante de gente. Y esos referentes podrían ser cualquiera, no es un abogado, no es un médico, no es un arquitecto, es el abogado, es el médico, el arquitecto y también es el almacenero, es el técnico informático, o sea, hay muchos referentes porque son referentes por la vida, por la familia, por la cultura, por la defensa de los valores. De tu respuesta, Gabriel, infiero que esta situación de barbarie amerita más una lucha espiritual que política, y que aún si emprendiéramos una lucha política, ¿vos creés que tendríamos posibilidades de éxito con este sistema partidocrático, teniendo en cuenta que todos los candidatos pro vida fueron proscriptos de una forma u otra de estas elecciones presidenciales? Y mira, yo insisto que ante, ante una situación como la que tuvo que vivir Argentina, donde los que creíamos, o sea, las personas a las que los ciudadanos argentinos le dieron el poder confiando en que ellos cuidarían de los argentinos, se vieron despojados de todo. O sea, de pronto se dieron cuenta que estaban vendiéndolos. Y eso generó una situación que antes no se había visto. Yo te voy a contar algo que siempre cuento en las conferencias. En el 2001, no sé si ustedes recuerdan, mucha gente salió a la calle con ollas y decía que se vayan todos. Un reclamo de la gente que en realidad quedó en la nada después, ¿no? Pero más allá de eso, lo anecdótico es que la gente pedía que se vayan todos. O sea, no había nada de bueno en las personas que en ese momento estaban en la política. Pero había un común denominador en ese que se vayan todos. Nadie proponía algo distinto. Porque era una cuestión meramente, digamos, de índole económica. Hoy también hubo un que se vayan todos. Fue el 8 de agosto de 2018,
cuando las personas se vieron, si bien vimos que habíamos dicho no al aborto, a las poquitas horas del 9 de agosto salió nuestro presidente a decir que era una cuestión de educación, que lo único que tenían que lograr era educar a las personas, básicamente, o sea, invertir en publicidad y demás, para que la gente misma, las personas mismas decidieran que querían el aborto. Y se inició un sistema donde se invirtieron muchos millones de dólares para, digamos, implementar el género e implementar el aborto. Esta vez, muchos ciudadanos también dijeron que se vayan todos, pero esta vez, a diferencia del 2001, dijimos, nosotros nos vamos a hacer cargo. Váyanse, no nos representan, pero nosotros nos vamos a hacer cargo. No es anarquía lo que buscamos, no es acefalía, es decirles a ustedes, nos vendieron, son traidores, y nosotros nos vamos a hacer cargo. Un montón de gente decidió de alguna manera decirles, váyanse, déjenos a nosotros porque ustedes no nos representan. Ustedes no representan a los argentinos, no a Gabriel o a Leandro. No representan a los argentinos en general. Los argentinos somos cristianos, somos católicos en su mayoría. Los argentinos tenemos una cultura bien definida. La cultura gaucha, la cultura de la vida, es parte de la cultura argentina y ustedes lo están tirando a la basura. Ustedes están atacando a la Argentina. Es como el cáncer, es una enfermedad autoinmune. O sea, es nuestro propio cuerpo argentino que ataca a la Argentina. En este caso, se vendieron, nos traicionaron, son traidores. Son traidores. Y si ustedes buscan la figura del traidor a la patria en el Código Penal y en la Constitución Nacional, se han encargado de que sea muy light. Entonces, ¿por qué? Porque ya viene esto de antes, no es solamente de ahora, es un proceso. Es un proceso que lo implementaron unos y lo garantizaron otros. Por eso el que se vayan todos. Porque voy a ofrecerme yo. Pero ¿qué pasa? En este ofrecerme yo, al proponerme yo, tengo que jugar en la cancha que domina el enemigo. Por eso los proscribieron a todos. Y los proscribieron con métodos legales, entre comillas, legítimos, entre comillas, del sistema partidocrático. En consonancia, porque lamentablemente quisimos jugar en la cancha del enemigo. Entonces no tenemos que intentar jugar en la cancha del enemigo. No está mal armar un partido. Quieren llamarlo Provida, llámenlo Provida. No está mal, pero no se puede abandonar el movimiento. En el movimiento estamos todos juntos, en el partido no. En el partido estamos, como la propia palabra lo dice, partidos. Y no nos podemos dar ese lujo. No podemos dividir a la Argentina. La Argentina tiene que ser una, tiene que estar unificada. Y sí, es una guerra espiritual en tanto y en cuanto nos fijamos en la política global. Vos fíjate que muchos referentes pro vida, que son del ala liberal, salen a dar conferencias y hablan constantemente de izquierda y derecha. Y dicen, la izquierda se apoderó de México, la izquierda quiere boicotear a Chile, la izquierda está tratando de hacerse de Argentina. Y en realidad dicen eso e invisibilizan que en realidad los que están poniendo en marcha todo esto son globalistas y son de la más extrema derecha. Son los dueños de la banca mundial, son los Rockefeller, los Rothschild, que están poniendo por medio de sus organizaciones mundiales dinero en los distintos países para lograr
implementar el aborto y el género. Entonces prestan dinero a los países pobres a cambio de implementar todo este desastre. ¿Y por qué estos liberales no lo dicen? Porque para decirlo tienen que decir lo que está sucediendo en el mundo, que el mundo está peleando no izquierda contra derecha, sino globalismo contra nacionalismo. La pelea ya no es más izquierdas contra derechas. Izquierda y derecha son las hojas que el globalismo manipula a través del poder del dinero para cortar y para romper y destruir a los países, generar los escombros y nutrirse de esos escombros. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando ahora? El globalismo utiliza las izquierdas y derechas de cada país. Utiliza a la izquierda para romper y para destruir. Pero ¿cómo rompe y destruye la izquierda? ¿Financiada por qué? ¿De dónde empezaron a sacar plata si son países, son partidos que no tienen recursos? Los recursos vienen del globalismo. ¿Y la derecha cómo hace? Bueno, la derecha presiona. La derecha presiona. El que presiona y genera todo el caldo de cultivo en este momento, hoy en la Argentina, es el macrismo, es la gente que está poniendo el dinero para que la izquierda haga el trabajo sucio, que sea pedir el aborto y lo demás. Yo siempre hago una analogía con todo lo que nos está pasando, y es la analogía del granjero y del lobo. Nosotros somos las gallinas y estábamos dentro del gallinero, protegidas por el granjero. Pero un día el granjero le abrió la puerta al lobo y lo dejó que entre. Porque le convenía al granjero, por una conveniencia. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Pero el granjero le pagaron para que haga eso. Al granjero le pagaron para que haga eso, para que sacrifique sus propias gallinas. Para cerrar un poco este audio, que está largo, estos referentes pro vida liberales que no quieren decir que hay una agenda globalista, no lo quieren decir porque en realidad en el mundo la guerra es globalismo contra nacionalismo. Los únicos que hoy garantizan al país su soberanía, su cultura, su religión, todo es el nacionalismo. Y tienen una gran frontera para llegar a concretar su proyecto destructivo en los países de Latinoamérica, y es el catolicismo. Entonces están todos contra el catolicismo. Fíjense, hay un video que está circulando en las redes sobre el encuentro de mujeres de La Plata. En el encuentro de mujeres de La Plata queda muy claro todo, porque vos no vas a escuchar nunca algo que diga a favor de la mujer, digamos, fomente los valores de la mujer. No, 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 no. Todos los cánticos, todo lo que se reclama es todo en contra de la Iglesia católica, por supuesto. Todo. En realidad, la marcha, lo que se llamó Marcha de Mujeres o Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata, en realidad era una marcha marxista en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque quieren reventar la Iglesia Católica para que el globalismo, para generar, digamos, lo necesario para que el globalismo se inserte. Pero los liberales pro vida que andan dando vueltas por Argentina y por el mundo, dando conferencias, no te van a decir nunca que hay una guerra globalista contra nacionalistas, porque eso sería como decir el globalismo es malo y el nacionalismo es bueno. Y un liberal no te va a decir nunca que el nacionalismo es bueno, ni que el globalismo es malo porque son liberales, Rockefeller, etc. Entonces, hay cuestiones que todavía no han terminado de madurar. Hay posiciones hay grupos dentro del movimiento pro vida
que no le terminan de explicar a la gente por qué el marxismo, de dónde salió el marxismo con tanta fuerza y con tanto ahínco y a la vez en todos lados, porque esto es algo que se ha dado, ha sido como un brote, como un brote a nivel mundial. Y es justamente por eso, los grandes poderes globalistas han puesto dinero en los movimientos marxistas, que son los que necesitan dinero para poder destruir y que son capaces de hacer lo que sea, no les importa absolutamente nada, porque buscan y persiguen la anarquía. Pero Gabriel, vos decís que los políticos nos traicionaron y que el pueblo argentino dijo que se vayan todos. Sin embargo, la última manifestación por el sí se puede fue multitudinaria. Y si mirás los guarismos de las pasos, hay mucha gente que sigue apoyando a estos políticos cipayos. Esto, unido a lo que decís que el ataque es contra la Iglesia Católica y los enemigos son Rockefeller, los Rothschild, que son evidentemente instrumentos del demonio, me surge la pregunta, si crees que los únicos que pueden comprender esta situación en que estamos inmersos son los que han creído en la buena nueva, o vos crees que un ateo puede entender esta guerra espiritual. Bueno, evidentemente tiene gente que lo apoya a Macri, pero no lo apoya por su faceta abortista, lo apoya porque creen y se han encargado de hacer ver, y se han encargado de que lo único que haya para elegir es algo igual o peor. Eh, entonces, convengamos que hay gente que no entiende, como vos decís, que esto es una lucha que va más allá. Yo creo que sí, que la gente que no tiene, que se dice agnóstica o que se dice atea, puede llegar a entender, o sea, la gente que se dice agnóstica o atea no entenderá esta cuestión como una cuestión de una lucha espiritual. Pero yo hay algo que siempre repito y es que hay muchas personas que no creen en Dios, pero Dios sí cree en ellos. Y Dios está en ellos. Cuando alguien defiende la vida, ahí está Dios. Obviamente que van a decir que ellos no creen, que son ateos, pero Dios está. Dios es el bien. Dios es el bien. No hay forma de que haya bien sin Dios. No hay forma de que exista una buena obra y que ahí no esté Dios. Lo que pasa es que hay muchas personas que son duras de corazón y pretenden creer o hacer creer que ellos son dueños de esa bonanza. Y no es así. En cada obra buena está Dios, como en cada obra mala está el diablo. Y esta cuestión del aborto, en definitiva, es el pago por un pacto demoníaco. Los pactos demoníacos se pagan con sangre. Y hoy no es como era antiguamente, que agarraban a un ser humano o a un bebé y lo sacrificaban como pago a su deidad, como se hacía antiguamente, como lo hacían los incas, como lo hacían los mayas, como lo hacían muchos indígenas locales. Ahora no se puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la manera? Es sacar una ley como la del aborto. Y si a lo que te referís o pretendés que te diga es que todo esto se sale con oración, yo lo aseguro que es así. Oración y perseverancia. En realidad te preguntaba, Gabriel, por el tema de los ateos, porque realmente me cuesta creer que a todos aquellos a lo que les explicás lo que es la ideología de género o el mismo aborto, desde la ciencia o desde la evidencia, no entienden. Lo que me lleva a la frase de Abraham, al rico Epulón, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite, decía Abraham. Es como que están cerrados. Por eso creo firmemente en lo que decís, justamente, que la herramienta más eficaz es la oración. Bueno, Gabriel, te agradezco por esta entrevista, te agradezco por tu tiempo y realmente le pido a Dios para que te dé de sus dones, de sus gracias, que te dé fuerza para que puedas seguir adelante en esta lucha por la vida
y por el nacionalismo, por la soberanía hispanoamericana sobre todo, que te dé fuerza en esta lucha que sabemos que no es contra la sangre ni la carne, sino contra las huestes espirituales del mal. Un saludo, un abrazo y hasta cualquier momento, Gabriel. Muchas gracias. No, gracias a vos, Leandro, por darme esta posibilidad de hacer llegar a toda esta gente que de seguro te escucha, cuál es la visión más allá de lo religioso. Porque si bien esto es cierto que es una lucha espiritual, y también tenemos que hablar de otra cuestión más, quiénes son los que están detrás de la lucha espiritual, quiénes son los que quieren que venga el Mesías, que no les vino. Eh, entonces tenemos que ver cuáles son las herramientas que utilizan. Más allá de la guerra espiritual, cuáles son las herramientas que utilizan. Entonces, acá hay dos cuestiones. Primero, eh, iluminar a la gente, o sea, hacerle ver a la gente cuáles son las herramientas para que se defienda de esas herramientas. Y segundo, eh, digamos, incitar e invitar y proponer que se use más el rosario, que se use más la oración, porque sí es una cuestión espiritual y se puede torcer. La, la prueba está, es con el Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata, donde veníamos con una sequía bárbara y ese fin de semana llovió y dejó a todos afuera. A los únicos que dejó son aquellos que están totalmente en contra de la iglesia, que no son las que van, porque van muchas mujeres a marchar pidiendo que haya igualdad de oportunidades para todos, que se las trate mejor. O sea, hay un montón de, que no haya femicidios, hay un montón de reclamos que son válidos desde el punto de vista de ellos. Yo, para mí no existe el femicidio, para mí no existe la violencia de género, para mí existe la violencia, no de género, no existe una violencia distinta a otra violencia. Entonces, pero más allá de eso hay gente que lo entiende así y va a reclamar por eso. No se suman a ese grito satánico de algunas femibolches, eh, no se suman a eso, pero van y marchan. Y estas mujeres intolerantes, anarquistas, quieren hacernos creer que todas esas personas están de acuerdo con ellas y no es así. Eso es muy importante. Así que bueno, te agradezco nuevamente y cuando quieras podemos seguir charlando sobre todo esto.